A comienzos de la década de 1930, España estaba sumida en un proceso de transformación acelerada y profundamente conflictivo. La proclamación de la Segunda República en 1931 había generado esperanzas de modernización, pero también había desatado fuerzas sociales enfrentadas desde hacía generaciones. A medida que avanzaban los años previos a 1936, el país vivió una creciente polarización política que se expresó en huelgas masivas, atentados, choques callejeros y una radicalización que fue dividiendo a la sociedad en bloques irreconciliables. La República buscaba reformar las estructuras del Estado, pero cada intento de modernización era percibido por un sector como amenaza y por otro como insuficiente, lo que alimentó un clima de tensión constante. Las reformas iniciales del gobierno de Manuel Azaña, como la modernización del ejército, laicidad del Estado, reforma agraria y el estatutos de autonomía, generaron rechazo en sectores conservadores, desde grandes propietarios hasta jerarquías eclesiásticas y militares. Al mismo tiempo, amplios sectores obreros consideraban que estas reformas avanzaban demasiado lentamente, especialmente en las zonas rurales donde el reparto de tierras seguía siendo extremadamente desigual. Esta doble presión abrió una grieta que se fue ampliando con cada nueva medida. Los terratenientes temían una revolución social. Los campesinos jornaleros exigían avanzar hacia una redistribución real. Y los movimientos obreros urbanos reclamaban mejoras rápidas en condiciones de trabajo y salarios. En 1932 se produjo uno de los primeros indicios de la fractura militar, la sublevación del general José Sanjurjo, conocida como la Sanjurjada. Aunque fracasó, demostró que dentro del ejército había sectores decididos a frenar el rumbo republicano por la fuerza. A este intento golpista le siguió una progresiva conspiración soterrada en guarniciones clave, mientras que en paralelo los sindicatos promovían huelgas cada vez más radicalizadas. El país se estaba convirtiendo en un tablero donde cada movimiento generaba una respuesta inmediata del bando contrario, sin espacio para consensos. El año 1933 marcó un punto de inflexión. Las elecciones de noviembre dieron el triunfo a la derecha agrupada en la ceda de José María Gil Robles, que apoyó un gobierno encabezado por Alejandro Lerroux. El nuevo bloque conservador propuso frenar, cuando no revertir, varias reformas impulsadas por la coalición republicano-socialista. La izquierda interpretó este giro como una traición al espíritu de la República, mientras que la derecha lo consideró un rescate necesario frente a lo que consideraba excesos revolucionarios. Las calles se convirtieron en campo de batalla simbólico. Mítines multitudinarios, marchas de protesta y contramanifestaciones derivaban con frecuencia en enfrentamientos, heridos y, en algunos casos, muertos. En octubre de 1934 estalló una insurrección que terminó de consolidar la idea de que España estaba entrando en un periodo de violencia creciente. La entrada de la CEDA en el gobierno desencadenó la llamada Revolución de Asturias, un levantamiento promovido por socialistas, comunistas y anarquistas. La insurrección fue aplastada por el ejército bajo el mando del general Franco, con un saldo de miles de muertos y una represión dura que dejó heridas políticas profundas. En Cataluña, el presidente Lluís Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, un gesto simbólico que fue rápidamente sofocado. El mensaje para amplios sectores fue claro: ni la derecha ni la izquierda estaban dispuestas a aceptar determinadas decisiones del adversario por vías democráticas. Tras la insurrección, el gobierno de derechas impulsó una serie de medidas represivas y recortes que intensificaron el resentimiento de la clase trabajadora. Muchos líderes sindicales fueron encarcelados, mientras que en numerosos pueblos se practicaron detenciones masivas. A la vez, grupos de acción de extrema derecha, como los falangistas, comenzaron a aumentar sus ataques contra militantes de izquierda. Las organizaciones obreras respondieron con boicots, huelgas y atentados selectivos, creando un clima de violencia política cotidiana. Las calles de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla se convirtieron en escenarios frecuentes de tiroteos y agresiones. En 1935, el gobierno de Lerroux quedó debilitado por escándalos de corrupción, lo que abrió paso a nuevas elecciones. Las de febrero de 1936 serían determinantes para el destino del país. Durante la campaña electoral, las tensiones se intensificaron hasta niveles inéditos.
Discursos inflamados, mítines masivos vigilados por centenares de milicianos, amenazas cruzadas y un clima donde cada bloque percibía al otro no como rival democrático, sino como enemigo existencial. La prensa, fuertemente politizada, agravó la situación. Diarios de derecha advertían del peligro de una bolchevización de España, mientras que medios de izquierda denunciaban la amenaza fascista representada por la CEDA y Falange. El resultado electoral dio la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas que integraba republicanos, socialistas, comunistas y grupos afines. El gobierno excarceló a los presos de la Revolución de 1934 y retomó el programa reformista. Pero lejos de pacificar el ambiente, la polarización se agudizó. El campo español vivió una oleada de ocupaciones de tierras por parte de campesinos sin trabajo. En las ciudades, los enfrentamientos entre falangistas y militantes de izquierda se volvieron casi diarios. En algunos pueblos rurales se instauraron sistemas de gobierno de facto que ignoraban las autoridades oficiales, y en otros, guardias civiles y militantes de derecha respondían con violencia. Entre febrero y julio de 1936, España se sumergió en una espiral de asesinatos políticos. Según recuentos históricos, se produjeron más de 200 muertes ligadas a la violencia partidaria durante esos meses. Uno de los casos más graves fue el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, simpatizante socialista, seguido por el secuestro y asesinato de José Calvo Sotelo, líder monárquico. Este último episodio tuvo un impacto decisivo. Sectores del ejército interpretaron que el gobierno había perdido el control y que la violencia se había convertido en un método de acción política tolerado. Muchos militares indecisos comenzaron a inclinarse hacia la conspiración que ya se venía gestando desde meses atrás. Al mismo tiempo, generales como Mola, Franco, Godet y Queipo de Llano coordinaban en secreto un levantamiento militar que pretendía restaurar lo que ellos llamaban el orden y frenar tanto la agitación obrera como el avance de la izquierda. La República, por su parte, trataba de mantener el control institucional en medio de una creciente presión social. Los gobernadores civiles alertaban sobre la imposibilidad de contener la violencia, mientras que los sindicatos denunciaban la represión policial y la actuación de grupos fascistas. En este contexto, cualquier incidente podía encender una chispa definitiva, y la conspiración militar avanzaba convencida de que la situación era insostenible. A mediados de julio de 1936, la tensión había alcanzado su punto máximo. Las últimas semanas estuvieron marcadas por huelgas generales en diversas provincias, intentos de atentados contra autoridades locales y choques armados entre grupos de izquierda y derecha. La Falange incrementó su actividad clandestina tras la ilegalización de la organización, mientras que los sindicatos obreros continuaban armándose en previsión de un posible enfrentamiento. La sensación general era que la República se encontraba al borde del colapso y que el país caminaba hacia un desenlace violento. En esta atmósfera cargada de miedo, resentimiento y suspicacia, los conspiradores militares fijaron la fecha de su levantamiento. La madrugada del 17 de julio, en Melilla, se produjo el primer movimiento del golpe que pretendía cambiar el destino de España. Y ese intento, que debía ser rápido y contundente, derivaría en un conflicto mucho más largo y devastador. El golpe de Estado del 17 de julio de 1936. El levantamiento militar que estalló el 17 de julio de 1936 no surgió de improviso, sino de una conspiración que llevó excavadas entre los árboles, barrían las entradas a Shebenhut. Las compañías del 60º y elementos del 39º fueron abriéndose paso casa por casa, zanja por zanja. Las explosiones levantaban cascadas de tejas y vigas, los muros se derrumbaban sobre los soldados, que usaban los propios escombros como cobertura para avanzar unos metros más. En más de un cruce, los pelotones tuvieron que arrastrarse literalmente bajo el fuego, buscando puntos muertos en la observación enemiga. Los médicos trabajaban al límite, arrastrando heridos desde los campos minados o entrando en edificios a medio derrumbar para sacar a quienes habían quedado atrapados. Cuando finalmente los estadounidenses aseguraron el centro del pueblo, descubrieron que el éxito tenía un precio ambiguo. Shebenhut estaba en sus manos, pero el terreno que lo rodeaba seguía dominado por alturas en poder de los alemanes. Aún así,
La orden fue clara. Había que mantener la posición. La 9ª División organizó rápidamente la defensa de Schevenhütte, utilizando sótanos como puestos de mando y de socorro, reforzando los muros con sacos, terreros y troncos, adaptando los graneros como nidos de ametralladoras. De noche, los ingenieros abrían nuevas trincheras y pasos entre casas para que las escuadras pudieran moverse sin exponerse en las calles. De día, la artillería alemana machacaba el pueblo. Los hombres aprendieron a distinguir por el sonido si el siguiente proyectil impactaría cerca o lejos, si debían tirarse al suelo o seguir corriendo. El saliente de Schevenhütte tuvo un efecto inmediato en la moral de ambos bandos. Para los estadounidenses era la prueba de que podían perforar el muro del oeste y sostenerse dentro de Alemania pese a la resistencia. Para los alemanes se convirtió en un recordatorio humillante de que el enemigo no solo había cruzado la frontera, sino que ahora ocupaba pueblos y alturas que hasta poco antes se consideraban parte intocable del sagrado suelo del Reich. El avance hacia Schmidt, Hürtgen y Kleinhau. Desde Schevenhütte, la 9ª División miraba hacia el este y veía en los mapas una ruta aparentemente lógica. Cruzar el bosque de Hürtgen, ganar las alturas entre el pueblo del mismo nombre y Kleinhau, y desde allí abrir la puerta hacia Schmidt y la llanura del Roer. Sobre el papel era un movimiento de flanqueo para proteger el avance principal hacia Aachen. En el terreno era el comienzo de un callejón sin salida. El objetivo inmediato era la red de caminos que unía Schevenhütte con Hürtgen y, más allá, con Kleinhau. Ese trazado, que en un mapa parecía una simple ligazón de pueblos, en la realidad se convertía en una serie de gargantas estrechas donde la infantería debía avanzar a pie, con los tanques del Tercer Armored o de pequeños destacamentos blindados, asomándose apenas por las pistas de tierra. La madera húmeda absorbía el sonido. Los hombres sentían que cada paso los hundía más en una especie de pozo verde. A finales de septiembre, los regimientos de la 9ª se fueron relevando entre sí en la línea. Avanzaban 100, 200 metros, organizaban un nuevo punto de apoyo, y lo perdían al caer la noche cuando un contraataque alemán apoyado por morteros y una artillería precisa los obligaba a retroceder. En muchos tramos del frente no había una línea clara, solo grupos aislados de pelotones tratando de orientarse con brújulas que se volvían inútiles entre árboles idénticos. Los alemanes, pocos pero bien atrincherados, explotaban al máximo la ventaja del terreno. Pequeños destacamentos de infantería, veteranos que venían de Rusia o de Italia, ocupaban búnkeres de hormigón camuflados, agujeros de tirador entre raíces y posiciones de ametralladora incrustadas en las laderas. El fuego venía casi siempre desde arriba, desde las crestas que dominaban el camino hacia Hürtgen, desde los bordes de la meseta que conducía más lejos a Kleinhau. Los norteamericanos rara vez veían al enemigo. Veían, en cambio, los efectos de los proyectiles que explotaban en la copa de los árboles y convertían las astillas en cuchillas de madera. Con octubre llegó la lluvia continua. El bosque, ya sombrío, se tornó casi claustrofóbico. Las trincheras improvisadas se llenaban de agua helada, los ponchos no bastaban, y la tierra se convertía en barro espeso. Algunos intentos de penetración más profunda hacia Hürtgen terminaron en tragedia casi instantánea. Las compañías que rompían del bosque aún claro eran recibidas por ametralladoras cruzadas y observadores de artillería que llevaban días registrando aquel espacio vacío. Los informes posteriores hablarían de pelotones que, en cuestión de minutos, quedaban reducidos a unos pocos hombres arrastrándose de vuelta a las sombras de los árboles. El mito del avance rápido, de la guerra de maniobra que había caracterizado la campaña de Francia, se desmoronaba entre raíces y troncos partidos. La artillería alemana se convirtió en el verdadero dueño del bosque, con observadores situados en los bordes de la meseta de Hürtgen y en las inmediaciones de Kleinhau, podían dirigir fuego preciso sobre cualquier sendero que se animaran a usar los norteamericanos. A falta de cielos abiertos, la aviación aliada apenas podía intervenir. Los cazabombarderos tan efectivos en la campiña francesa resultaban casi inútiles sobre una bóveda de copas cerradas. En medio de esa rutina letal, el nombre de Schmidt apareció cada vez con más frecuencia en las órdenes, aunque todavía quedaba por delante el propio pueblo de Hürtgen y la cresta que lo unía con Kleinhau. Los planificadores miraban más allá,
hacia el altiplano boscoso donde se asentaba Schmidt, dominando los valles que llevaban a las presas del Roer. Para los soldados, Schmidt no era más que un punto en el mapa, pero empezaba a convertirse en la promesa de un objetivo definido que diera sentido a tanto sacrificio. La captura de Schmidt, la fábrica de la muerte y la desintegración del 112º Regimiento, noviembre. El 2 de noviembre de 1944 amaneció sucio, frío y gris sobre el bosque de Hurtgen. La nieve vieja crujía bajo las botas y, bajo esa costra helada, seguían enterrados los cadáveres de la 9ª División que nadie había tenido tiempo de recoger. Para los hombres de la 28ª División de Pensilvania, que llegaban como relevo, ese paisaje era un aviso de lo que les esperaba. El nuevo objetivo era claro y ambicioso: cruzar el valle del Kal, capturar Schmidt y aferrarse a la meseta, cerrando la puerta del Reich por el sur. A las 8 en punto, el silencio del bosque se rompió con un rugido que recordaba a 1918. 12.000 proyectiles cayeron sobre las posiciones alemanas. Un bombardeo masivo de artillería que levantó columnas de tierra, astillas de pino y acero retorcido. Tras el fuego preparatorio, el 2º batallón del 112º Regimiento avanzó desde Hermeter y logró tomar Vossenack, donde comenzó a cavar apresuradamente bajo la mirada de los observadores alemanes en las alturas de Brandenberg, Bergstein, Kommerscheid y Schmidt. El camino hacia el objetivo principal parecía abierto. Mientras tanto, el 3er batallón del 112º se preparaba para la parte más complicada del plan: cruzar la profunda garganta del Kal por una senda forestal angosta y empinada, apenas digna de llamarse camino. Por allí debían pasar hombres, mulas, jeeps, transportes oruga y cañones antitanque. Muy pronto, el Kal Trail se convirtió en una trampa: vehículos que resbalaban hacia el barranco, orugas que patinaban en el barro, camillas alineadas en la cuneta esperando ser evacuadas. Cada metro ganado costaba tiempo y vidas, pero el plan seguía en pie: tomar Schmidt, sostenerla y convertirla en una cabeza de puente hacia los embalses del Roer, aunque la mayoría de los oficiales de regimiento ni siquiera había oído hablar de esos diques. En la madrugada del 3 de noviembre, las avanzadas del 3er batallón lograron abrirse paso hasta Kommerscheid y más allá hacia Schmidt. Los alemanes, sorprendidos por el eje de avance, ofrecieron resistencia dispersa. Schmidt no era una gran ciudad, apenas un pueblo de tejados bajos y calles estrechas, pero dominaba la cresta sureste y controlaba los caminos de acceso. Para los mandos estadounidenses era la llave de la meseta. Cuando los hombres de la 112ª entraron por fin en el caserío, entre casas dañadas y postes derribados, la sensación inicial fue de victoria. Por primera vez desde septiembre, los estadounidenses estaban firmemente al este del Kal, pero el éxito era frágil. La artillería pesada había quedado atrás en la zona de partida. Los cañones y los carros que intentaban cruzar la garganta del Kal quedaban atascados o eran blancos fáciles de la observación alemana. En Schmidt, el 3er batallón se encontró prácticamente aislado, con pocas armas antitanque, munición limitada y comunicaciones intermitentes. Los hombres estaban extenuados tras días de marcha y combate entre árboles astillados. La posición parecía un triunfo, pero en realidad era una saliente vulnerable que se adentraba demasiado en el dispositivo enemigo. Al amanecer del día siguiente, la ilusión terminó. Primero llegaron los obuses. Los alemanes comenzaron a caminar su fuego por todo el pueblo, desde los bordes hasta el centro, destruyendo posiciones una a una, derribando techos, convirtiendo sótanos en trampas. Bajo ese telón de fuego se escuchó un sonido que muchos reconocieron con terror: el chirrido metálico de orugas y el rumor grave de motores blindados aproximándose. El contraataque que todos temían había comenzado. Una docena de carros, en su mayoría Panzer IV, y alrededor de 150 infantes irrumpieron entre la niebla, avanzando con seguridad inquietante. El teniente coronel Flott, al mando del 3er batallón, reclamó apoyo de artillería, pero las baterías estaban mal coordinadas, bajo fuego o sin comunicación clara. El bombardeo amigo no llegó. Los tapadores habían sembrado minas, pero muchos carros rodaron sobre ellas sin explotar o sin sufrir daños decisivos.
Las bazucas de la infantería golpeaban los blindajes sin penetrarlos, proyectiles que rebotaban como pelotas incandescentes sobre planchas de acero. En la compañía K, la visión de los carros acercándose rompió los nervios de muchos. Un pelotón entero empezó a retroceder sin órdenes. Flood y sus oficiales intentaron detener la marea de hombres que se disolvían entre casas en ruinas y huertos destrozados, pero el pánico era más fuerte que la disciplina. Algunos abandonaron incluso a compañeros heridos que suplicaban desde las cunetas. Otros, desorientados, huyeron hacia el bosque y cayeron en manos de patrullas alemanas que cerraban lentamente el cerco alrededor del pueblo. Desde el puesto de mando del regimiento, el coronel Carl L. Peterson transmitía a la división noticias cada vez peores. Llevaba décadas con el 112º y conocía a muchos de sus hombres por nombre. Ahora veía cómo el cuadro completo se deshacía delante de él. El general Norman Cota, en el cuartel de la 28ª, escuchaba mensajes confusos. ¿Era una compañía que se retiraba o todo el batallón? Envió a un oficial, el coronel Lockett, para comprobar la situación en Schmidt. Este nunca llegó, su jeep fue emboscado y Lockett terminó prisionero. En pocas horas la cadena de mando se llenó de huecos, capturados o aislados en la otra orilla del Kal. Los hombres que escapaban de Schmidt comenzaron a llegar a Commerscheid con la mirada perdida y los uniformes cubiertos de barro y sangre. Oficiales y suboficiales trataban de detenerlos a golpes, a gritos, incluso encañonándolos con pistolas reglamentarias. Apenas consiguieron retener a unos 200, el resto se desparramó por el bosque, buscando cualquier lugar que no fuera esa aldea expuesta. La noticia de la ruptura en Schmidt se propagó como un incendio. Si la vanguardia se había desmoronado, ¿qué posibilidades tenían los que aún defendían la conexión sobre el Kol? Detrás del frente, el regimiento de asistencia médica instalado en el puesto Honeymoon recibía una marea constante de heridos. Los camilleros marcaban en la frente las dosis de morfina, cortaban las ropas empapadas de sangre y clasificaban a los hombres entre operables y sin esperanza. Detrás de la improvisada sala de operaciones se formaba una pila creciente de miembros amputados. El aire se llenaba de olor a desinfectante, pólvora y carne quemada. Para quienes entraban en ese lugar, la expresión «fábrica de la muerte» ya no era una metáfora periodística, sino una descripción literal de lo que el bosque estaba haciendo con cada regimiento que se aventuraba dentro. Cota, presionado por el mando de cuerpo y por la insistencia de que Schmidt debía mantenerse a toda costa, ordenó reconstituir la fuerza de ataque. Se creó una task force combinando restos de infantería e ingenieros con blindados de apoyo. Sobre el papel, debía abrirse paso por el Kal, reforzar Commerscheid y volver a tomar Schmidt. En la práctica, el Cold Trail se había convertido en un corredor de muerte batido desde todos los ángulos por artillería y francotiradores. Los tanques que se aventuraban quedaban destruidos o abandonados en las curvas más expuestas. Las mulas y orugas se amontonaban en una caravana inmóvil, dejando a los heridos atrapados en camillas bajo la lluvia y el fuego. Cuando por fin se autorizó el repliegue general al oeste del Kiel, la 112ª ya no era un regimiento operativo en ningún sentido real. El propio Peterson, herido 2 veces y desbordado por la magnitud del desastre, tuvo que arrastrarse literalmente por la senda del Kal para informar de primera mano del estado de su unidad. Años después, veteranos que volvieron como turistas a aquel valle recuerdan la imagen del coronel, fuera de sí, avanzando a gatas entre vehículos volcados y cuerpos cubiertos con mantas. El balance fue devastador. En el 112º regimiento, de unos 3.000 hombres que habían entrado en combate apenas 2 semanas antes, más de 2.000 fueron bajas. Centenares capturados o desaparecidos, otros tantos muertos, heridos o inutilizados por causas no de combate como agotamiento extremo y pie de trinchera. Para la 28ª división en conjunto, la cifra superó los 6.000 hombres, casi la mitad de su fuerza inicial. En las compañías de fusileros, las pérdidas alcanzaron o superaron en la práctica el 100%. Pelotones completos desaparecieron de la nómina, sustituidos luego por reclutas que jamás habían visto el bosque. Operación Queen, la gran ofensiva y el pequeño infierno de Hürtgen. A comienzos de noviembre de 1944, mientras los restos del 112º regimiento se arrastraban fuera del valle del Kal, los planificadores aliados pensaban en algo mucho más grande que un bosque perdido en la frontera germano-belga.
Para Eisenhower, Bradley y Hodges, el frente occidental necesitaba una ofensiva masiva que rompiera definitivamente la línea Sigfrido, alcanzara el río Roer y abriera el camino hacia el Rin. Ese plan, bautizado Operación Queen, iba a movilizar a cientos de miles de soldados, enormes concentraciones de artillería y la fuerza aérea estratégica. En apariencia, el bosque de Hürtgen era solo un rincón más de ese tablero. En la práctica, se convertiría en uno de los puntos de fricción que condicionaron todo el diseño. La idea general era simple. 2 ejércitos estadounidenses, el primero de Hodges al sur y el 9º de Simpson al norte, avanzarían en paralelo hacia el Roer. Una vez alcanzada la ribera occidental, se prepararían los cruces y, tras asegurar la cabeza de puente, el siguiente objetivo natural sería el Rin. Sobre esta trama terrestre se superpondría un componente aéreo colosal. El 16 de noviembre, miles de bombarderos pesados y medios arrasarían las ciudades y nudos ferroviarios entre Düren, Jülich y Eschweiler, buscando paralizar la capacidad de maniobra alemana antes de que la infantería se pusiera en marcha. Pero en el mapa había un detalle incómodo. El Roer no era un río normal. En su curso alto, hacia el sur y el este del bosque de Hürtgen, una serie de presas almacenaban millones de metros cúbicos de agua. Varios ingenieros del 19 Cuerpo ya habían advertido por escrito que, si los alemanes abrían las compuertas o volaban los diques, podían inundar el valle hasta convertirlo en un lago de más de 1 kilómetro de ancho, inutilizando durante semanas cualquier intento de cruce y obligando a los aliados a concentrar todos sus vehículos por unas pocas carreteras elevadas. Así, el lugar que ocuparía Hürtgen dentro de Operación Queen se definió de manera indirecta. El esfuerzo principal del primer ejército recaería sobre el 7º Cuerpo de Lightning Joe Collins, que debía avanzar al norte de Aachen en terreno más abierto, apoyado por blindados y aviación táctica. El 5º Cuerpo, que cubría el sector del bosque, recibía una tarea aparentemente secundaria: proteger el flanco derecho del avance, limpiar las alturas boscosas desde donde la artillería alemana podía observar y batir las rutas de suministro hacia el Roer y, si era posible, seguir empujando hasta aproximarse a las presas. Ese, si era posible, se convertiría en una trampa. Para que el 9º ejército de Simpson pudiera lanzar su propia parte de la ofensiva y, posteriormente, cruzar el Roer, era imprescindible que el enemigo no controlara a voluntad el caudal del río. Eso significaba, en la práctica, neutralizar los embalses o al menos impedir que los alemanes los usaran como arma. El único camino terrestre hacia esas presas pasaba por la meseta de Schmidt y los pueblos que la rodeaban. Y el único acceso razonable a esa meseta, desde el sector de Hodges, atravesaba el bosque de Hürtgen. La derrota de la 28ª División en Schmidt no alteró sustancialmente la lógica del plan. La versión oficial siguió hablando de la necesidad de asegurar el ala derecha y dominar las salientes boscosas, formulaciones que maquillaban una realidad simple. Se había empeñado una división de infantería en una zona que no ofrecía ventajas tácticas a la superioridad material estadounidense. Aún así, cuando se diseñó Operación Queen, nadie propuso seriamente abandonar el bosque, sellarlo desde el aire y el borde del mismo, y buscar rutas alternativas hacia las presas. El prestigio de la cadena de mando y la lógica de no retroceder pesaron más que el análisis frío del terreno. Del lado alemán, el bosque y las presas formaban parte de un mismo sistema defensivo. El grupo de ejércitos B de Model sabía que no podía detener a los aliados en campo abierto indefinidamente, pero podía ganar tiempo si obligaba a la infantería estadounidense a luchar en espacios donde sus tanques y su aviación fueran casi inútiles. Las divisiones Volksgrenadier, reforzadas con restos de unidades agotadas en Rusia y Francia, se atrincheraron en las crestas, cubriendo los accesos a Schmidt y vigilando el valle del Roer. Desde su perspectiva, cada día que se retrasara el cruce del río era un día más para reorganizar reservas, reforzar la línea Sigfrido y preparar la contraofensiva que Hitler planeaba en las Ardenas. El 16 de noviembre, cuando las primeras olas de bombarderos pesados cubrieron de humo y polvo el horizonte sobre Düren y Jülich, el bosque de Hürtgen apenas notó la diferencia. La bóveda de pinos ocultó el espectáculo. A lo lejos se oía el tronar sordo de las bombas y se veían columnas de humo negro elevándose sobre la llanura,
Pero bajo las copas, la guerra seguía siendo la misma. Artillería alemana que batía los caminos, minas ocultas en el barro, patrullas que se perdían entre niebla y astillas. Mientras la operación Queen avanzaba en campo abierto, el Quebe-Cuerpo se preparaba para lanzar una vez más un ataque de infantería dentro del laberinto verde. Primer avance del Cuerpo Séptimo. El avance del Séptimo Cuerpo se había convertido en la gran apuesta de Hodges para abrirse paso hacia el Rin. El desastre de la 9ª y la 28ª División en el interior del bosque obligaba a cambiar de enfoque. Ahora la presión principal debía venir desde el norte, con divisiones veteranas y mejor equipadas, mientras la 4ª seguía aferrada al Hurtgen para proteger el flanco. A partir del 16 de noviembre, cuando arrancó la ofensiva general, la responsabilidad del avance recayó sobre 4 piezas distintas del mismo engranaje: la 1ª División de Infantería, la 4ª División de Infantería, la 104ª División Timberwolves y el CCR de la 5ª División acorazada. La Big Red One abría el camino en el sector central de Collins. Era una unidad dura, veterana de África y Normandía, acostumbrada a deshacer defensas alemanas pueblo a pueblo. Frente a ella, sin embargo, no había ya el bocage francés, sino una mezcla incómoda de aldeas industriales, colinas arboladas y los primeros pliegues de la meseta que conducía al río Roer. Las posiciones alemanas en torno a Eschweiler, Langerwehe y los pueblos al borde de la llanura estaban reforzadas con búnkeres del Westwall, campos de minas y artillería bien servida desde cotas boscosas. El 16 de noviembre, tras un bombardeo aéreo y de artillería que prometía más de lo que realmente destruyó, los regimientos de la 1ª avanzaron sobre un terreno convertido en mezcla de barro, ruinas y cráteres. Los informes hablaban de progresos medidos en casas y patios, no en kilómetros. Cada calle tomada significaba limpiar sótanos, reducir nidos de ametralladoras en edificios de hormigón y soportar fuego de contrabatería que llegaba desde el interior del Hurtgen. El contacto con el bosque era constante. Incluso luchando en pueblos y carreteras, los hombres de la Big Red One sentían a la derecha la sombra oscura de la arboleda, desde donde caían obuses que estallaban en la copa de los árboles y se desparramaban en lluvia de metralla. Más al norte, la 104ª División de Infantería, los Timberwolves de Terry Allen, entraba en su primera gran prueba en el frente alemán. Allen no era un desconocido en la 1ª División. Había mandado a muchos de los hombres que ahora combatían bajo Huebner y traía al 7º Cuerpo una formación fogueada en Holanda y célebre por sus ataques nocturnos. En noviembre su sector se extendía por la franja industrial al norte de Aachen, una zona de fábricas, minas y vías férreas que los alemanes defendían con tenacidad. La guerra en el frente de la 104ª se libraba dentro de patios de carbón, a lo largo de vías de tren y entre edificios de ladrillo que se derrumbaban bajo el fuego directo de tanques y cañones de asalto. Allí, el combate tenía el mismo rostro brutal que en el bosque. Un soldado de baja estatura, de ojos gris pálido, llegó a un puesto de socorro con el antebrazo colgando apenas sujeto por tendones. Sentado, casi tranquilo, pidió al cirujano que terminara de cortar lo que ya no servía. Los sanitarios escondieron la mano cercenada bajo una manta para que los demás no la vieran. Era solo un ejemplo de cómo el avance del 7º Cuerpo, incluso lejos de la espesura, se pagaba también con carne y hueso. Al sur de ese eje urbano-industrial, la 4ª División de Infantería seguía atrapada en otra guerra, la del Hurtgen propiamente dicho. Mientras la 1ª y la 104 empujaban hacia el Roer por terreno más abierto, los regimientos de la 4ª tenían la misión ingrata de mantener el flanco derecho del 7º Cuerpo anclado en el bosque, avanzando por las aldeas de Hurtgen, Kleinhau y más allá, Grosshau. Sus objetivos eran menos vistosos en los mapas: un claro en el bosque, una carretera forestal, una cota sin nombre. Pero de ese control dependía que los alemanes no pudieran caer de costado sobre la Big Red One ni sobre los Timberwolves. En torno al 21 de noviembre, la presión sobre la 4ª era tan grande que el mando de cuerpo tuvo que inyectar nuevas fuerzas en la fábrica de la muerte. Llegó la 8ª División, cuyo 121º regimiento marchó de noche bajo lluvia y barro para situarse detrás del 12º de la 4ª y relevarlo en primera línea.
Los hombres desembarcaron de sus camiones en la oscuridad y caminaron kilómetros entre charcos helados hasta sus zonas de reunión, sin apenas tiempo para reconocer el terreno. Al amanecer, se les ordenó atacar casi a ciegas. La consigna era simple y terrible. Delante estaba el enemigo y solo se podía avanzar. El CCR de la Quinta División Acorazada era la otra carta de Collins dentro del Séptimo Cuerpo. Oficialmente era una fuerza móvil pensada para explotar una ruptura, pero en la práctica pasó noviembre actuando como tapón, donde la infantería se desangraba. Cuando un regimiento quedaba reducido a la mitad, los carros del quinto se adelantaban a los bordes del bosque o a través de campos empantanados, disparando contra nidos de resistencia y pillboxes para permitir que unos pocos pelotones avanzaran unos cientos de metros. Los caminos y senderos en torno a Gay, Strass y las alturas que dominaban el Hurtgen eran tan estrechos que muchas veces los Sherman quedaban encajados, convertidos ellos mismos en blancos inmóviles para la artillería alemana. Aún así, la presencia del CCR era decisiva en varios momentos del mes. Allí donde la Cuarta División se quedaba sin hombres, una compañía de tanques o de cazacarros era lanzada hacia el frente, tratando de apuntalar líneas tambaleantes o de sostener un contraataque local. Otras veces, el CCR se mantenía unos kilómetros por detrás de la primera y la 104ª, listo para cruzar una brecha y girar hacia el interior del país si la resistencia alemana colapsaba. Ese colapso nunca llegaba. Cada pueblo conquistado por el Séptimo Cuerpo parecía sustituirse por otro nudo de resistencia más al este, apoyado siempre en bosques y en la defensa en profundidad de la línea del Roer. A finales de noviembre, el mapa mostraba progresos. La Big Red One había empujado la línea alemana más allá de varios pueblos clave. La 104ª consolidaba la zona industrial al norte y la cuarta, reforzada, se aferraba a los claros conquistados en el Hurtgen. Pero detrás de esos trazos sobre el papel se escondía un desgaste que empezaba a ser insoportable. Algunas compañías de fusileros tenían la mitad de sus efectivos originales. Los reemplazos llegaban directos desde Estados Unidos sin experiencia de combate y caían en sus primeras jornadas en el bosque o entre ruinas. Contraataque y bombardeo alemán. Cuando el avance del Séptimo Cuerpo parecía haber abierto por fin una brecha hacia el este del bosque, el mando alemán respondió con el único recurso que todavía podía equilibrar la balanza: fuego concentrado. A finales de noviembre, mientras las divisiones norteamericanas reorganizaban sus líneas en torno a Grossau, Gay y los claros ganados a un costo enorme, los observadores alemanes fueron corrigiendo sus mapas de tiro desde las crestas que dominaban el bosque. Era el momento de la artillería. El bosque amplificaba la violencia de cada impacto. Los proyectiles no explotaban en el suelo, sino en las copas de los pinos, multiplicando la metralla en una lluvia horizontal de astillas y acero. Los hombres aprendieron a temer tanto los troncos como los obuses. Un árbol cercano podía convertirse en una granada gigantesca. Las primeras salvas cayeron sobre los puestos de mando avanzados de la Cuarta División de Infantería, donde los oficiales intentaban reorganizar sus diezmados regimientos tras las luchas por Grossau. Radios destrozadas, teléfonos cortados y mensajeros abatidos en los caminos convertían cada orden en una cadena rota. El efecto principal del bombardeo no era destruir posiciones, sino desarticular la capacidad de mando. Conforme se replegaban a pequeñas bolsas de resistencia entre los árboles, las compañías norteamericanas descubrieron que el fuego alemán seguía exactamente sus movimientos. El enemigo había aprendido a leer los patrones de avance. Cada vez que se abría un claro para emplazar morteros, cada vez que los bulldozers trataban de ensanchar un camino, los observadores de artillería, ocultos en ruinas de granjas o búnkeres camuflados, comunicaban sus coordenadas. Los Nebelwerfer, con su aullido inconfundible, añadían un componente psicológico devastador. Los soldados hablaban de órganos del diablo, cohetes que no solo mataban, sino que anunciaban la muerte con un grito prolongado e imposible de ignorar. Tras las barreras de fuego llegaban los contraataques. No eran grandes ofensivas en masa, sino golpes precisos contra unidades aisladas que habían avanzado demasiado. A comienzos de diciembre,
Pequeños grupos de granaderos y paracaidistas alemanes comenzaron a infiltrarse entre las líneas de la primera división de infantería, buscando los puntos de contacto entre batallones. Al amparo de la niebla y del humo de los árboles incendiados, se aproximaban hasta distancia de granada, disparaban ráfagas cortas de ametralladora y desaparecían antes de que la artillería estadounidense pudiera reaccionar. El bosque, con su visibilidad reducida y su maraña de troncos, era el escenario ideal para estas irrupciones. En las afueras de Hay, las compañías de la 104ª División de Infantería descubrieron que cada caserío capturado se convertía inmediatamente en blanco prioritario. Las casas de piedra que parecían refugios seguros se derrumbaban tras minutos de cañoneo, y los sótanos se llenaban de humo y polvo hasta volver irrespirable el aire. Los zapadores intentaban improvisar refugios en la tierra húmeda, pero los niveles freáticos altos inundaban los huecos. Dormir seco era un lujo raro. En ese entorno, los contraataques alemanes no necesitaban grandes números. Bastaba un pelotón decidido, apoyado por un par de cañones de asalto o un Panzer aislado, para obligar a una compañía agotada a retroceder algunos cientos de metros. Más al norte, en torno a Kleinhau y Grosshau, los restos de las divisiones alemanas que habían resistido desde septiembre fueron reforzados por unidades frescas trasladadas desde otros sectores. El mando alemán entendía que el bosque era la última cortina de protección antes de las llanuras que conducían al Roer. La orden era clara: frenar al séptimo cuerpo a cualquier precio, desgastando su ofensiva hasta dejarla sin fuerzas para continuar. La artillería de campaña, los obuses pesados y los morteros de gran calibre se concentraron en un frente estrecho. A cada intento estadounidense de abrir una nueva brecha le seguía un repunte inmediato de fuego, como si el bosque mismo respondiera con un rugido. La logística estadounidense se convirtió en otro objetivo. Los caminos que subían desde las zonas traseras hacia los pueblos en ruinas eran estrechos, embarrados y fácilmente localizables. Camiones de munición, ambulancias y jeeps de mando fueron cayendo uno tras otro bajo las descargas de la artillería alemana. Los conductores aprendieron a acelerar en ciertos tramos donde, casi con puntualidad, comenzaban los impactos. Un retraso de segundos podía significar quedar atrapado en una emboscada de obuses. La evacuación de heridos, ya complicada por el terreno, se hizo casi imposible cuando las rutas de regreso quedaban barridas por el fuego enemigo durante horas enteras. La respuesta norteamericana consistió en multiplicar también sus propios fuegos. Las baterías de artillería del séptimo cuerpo trabajaban casi sin descanso, disparando contra coordenadas que a menudo ya no correspondían a posiciones alemanas, porque el enemigo cambiaba constantemente de emplazamiento. El duelo artillero, sin embargo, favorecía al defensor. Los observadores alemanes, bien situados en los bordes del bosque y en las alturas que controlaban las carreteras y los claros, podían ver más y mejor. Los estadounidenses, enterrados en la espesura, apenas distinguían sombras entre los troncos. El resultado era un desgaste constante, una erosión de hombres, material y moral que hacía cada día más difícil reanudar la ofensiva. En este contexto de fuego cruzado se produjo uno de los episodios más simbólicos del periodo: la lucha por las alturas dominantes al este del bosque, colinas que controlaban visualmente tanto los pueblos como las rutas de aproximación. Para apoderarse de ellas se emplearon unidades de élite, como los Rangers, que avanzaron por pendientes embarradas bajo un vendaval de granadas y morteros. Cada metro ganado exigía limpiar trincheras, nidos de ametralladora y refugios excavados en la roca. Cuando por fin lograban alcanzar la cresta, se encontraban con que la posición quedaba inmediatamente aislada por un nuevo círculo de fuego alemán. Mantener la cima resultaba casi tan costoso como conquistarla. El clima completó el cuadro de desastre. Lluvia helada, niebla espesa y los primeros temporales de nieve transformaron el bosque en una trampa de barro y hielo. Los hombres pasaban días enteros empapados, con los pies hinchados dentro de las botas, mientras los médicos advertían del aumento alarmante de casos de pie de trinchera. El bombardeo alemán aprovechaba estas condiciones. Cuando la niebla se cerraba, las tropas de línea no podían ver la procedencia de los fogonazos, solo percibían el silbido creciente de los proyectiles hasta el momento del impacto. La sensación de indefensión aumentaba la tensión nerviosa. Muchos soldados temblaban constantemente,
incluso cuando no hacía frío. Mientras tanto, en el bando alemán, las órdenes eran claras: aguantar. El mando de la Séptima Armée veía en el Hurtgen un lugar donde el enemigo estaba dispuesto a seguir sangrando por decisión propia. Cada día que el séptimo cuerpo permanecía atrapado en la maraña de árboles y cráteres era un día más para reorganizar reservas en la retaguardia, un día más para preparar operaciones en otros sectores del frente. Consciente o no de ese cálculo, la artillería alemana siguió martillando el bosque con una disciplina implacable, convirtiendo los claros ganados por el enemigo en cementerios improvisados. Al llegar diciembre, el panorama era el de un frente que no avanzaba, pero que seguía consumiendo hombres y munición a un ritmo insoportable. Los norteamericanos sostenían posiciones que no ofrecían ventajas decisivas, sometidos a un castigo diario que erosionaba su capacidad de respuesta. La batalla de Kesternitz y la aniquilación del batallón 309. A mediados de diciembre de 1944, la 78ª División de Infantería, recién llegada de Estados Unidos y todavía verde, entraba por primera vez en combate en el frente del Hurtgen. Tras 2 años y medio de entrenamiento, su bautismo de fuego no sería un sector tranquilo, sino uno de los objetivos más duros de toda la campaña. La meseta que conducía a Schmidt y en el centro de ese dispositivo el pequeño pueblo de Kesternitz. En apariencia era solo un caserío de casas de piedra y calles estrechas, pero dominaba las rutas hacia el lago y los diques del Roer. Si caía Kesternitz, el camino a Schmidt quedaba abierto. Si resistía el avance del Lumbecuerpo, seguiría atascado en la misma trampa de siempre. Dentro de la 78ª, el 309º Regimiento recibía una de las misiones más delicadas. Sus batallones debían avanzar desde la línea de partida en la nieve profunda, cruzar campos minados y líneas de pillboxes para apoderarse primero de los cuarteles y posiciones avanzadas alemanas y después del propio Kesternitz. La división llegaba ya lastrada por problemas de origen. Había sido vaciada de veteranos para alimentar a otras unidades y rellenada con reemplazos muy jóvenes, mandados por oficiales que tenían poca o ninguna experiencia real de combate. Sobre el papel era una división entrenada. En la práctica era una gran unidad novata lanzada sin transición al peor rincón del frente. El ataque comenzó en la madrugada del 13 de diciembre, con tiempo gélido, niebla baja y un silencio pesado que solo rompía el bramido lejano de la artillería. Aprendiendo de las lecciones de las divisiones que se habían estrellado antes que ellos, los mandos de la 78ª decidieron prescindir de un gran bombardeo preliminar. Querían sorprender a los defensores, y eso los pondría en alerta. Los hombres del 309 avanza en fila, resbalando por laderas heladas, cruzando campos blancos donde cada bulto de nieve podía ocultar una mina. El primer estallido llegó cuando un soldado pisó una carga. Las luces breves de la explosión iluminaron cascos tensos y rostros muy jóvenes. El instinto fue detenerse. Los sargentos, a gritos, los empujaron hacia adelante. Pese a las bajas iniciales, el avance logró filtrarse entre varios puestos alemanes. En la penumbra, patrullas del 309 rodearon pillboxes, capturaron puestos de escucha y, al amanecer, irrumpieron en unos barracones donde sorprendieron a los defensores desayunando. Fue un momento de euforia. Por una vez parecía que el plan funcionaba, que la infantería podía abrirse caminos sin quedar masacrada a campo abierto. Desde la retaguardia, los mandos de regimiento informaban que el objetivo intermedio estaba en sus manos y pedían autorizaciones para seguir avanzando. Ahí comenzó la cadena de decisiones que acabaría con la aniquilación del batallón. El plan original preveía que el 309 se detuviera en los barracones, consolidara la posición y dejara que el 310 lo rebasara rumbo a Schmidt. Sin embargo, la presión por aprovechar el éxito y la obsesión con los diques del Roer pesaron más. El mando de cuerpo insistió. El 309 debía seguir adelante todo lo que pudiera, incluso sin apoyo de carros ni armas pesadas, que no podían llegar mientras las carreteras siguieran bloqueadas. La infantería, una vez más, debía hacer sola el trabajo. El segundo batallón del 309 recibió la orden de seguir avanzando hacia Kesternitz. Sus compañías cruzaron la nieve, agotadas, con las botas empapadas y los calcetines helados pegados a la piel.
No había tiempo para reconocer el terreno con calma ni para abrir vías alternativas. Los senderos estaban batidos por la artillería y flanqueados por casas que los alemanes habían reforzado como pequeños búnkeres. Aún así, a costa de combates casa por casa, de granadas lanzadas por las ventanas y ráfagas de M1 en escaleras estrechas, los soldados estadounidenses fueron mordiendo trozos del pueblo. Al caer la noche, Kešternich parecía, oficialmente, en manos americanas. En realidad, el segundo batallón estaba extendido y mal conectado, ocupando unas manzanas centrales mientras los alemanes conservaban posiciones fuertes en las afueras y en los sótanos de varias casas. Las comunicaciones por radio fallaban entre la nieve, el humo y las paredes gruesas. Los teléfonos de campaña eran cortados una y otra vez por los impactos. Lo más grave: los caminos hacia la retaguardia seguían bajo observación enemiga, lo que impedía que los tanques, la artillería de acompañamiento y los refuerzos llegaran a tiempo. El batallón dormía en un pueblo rodeado, con municiones limitadas y un enemigo que conocía cada esquina mejor que ellos. En la oscuridad previa al amanecer, un observador adelantado de artillería estadounidense detectó movimiento al este de Kešternich. Sombras que se agrupaban, ruido de motores, figuras que se desplegaban sobre la nieve. Reconoció los signos de un contraataque y cantó por teléfono las coordenadas. Minutos después, la artillería de la división descargó un bombardeo masivo sobre las formaciones alemanas. Durante unos instantes pareció que el peligro había pasado. Los ataques se dispersaron, los gritos de los heridos enemigos se mezclaron con el rugido de los cañones y los hombres del segundo batallón respiraron algo más tranquilos. Pero aquello solo había sido la avanzadilla. A media mañana, el contraataque principal se puso en marcha, esta vez coordinado y apoyado por cañones de asalto y elementos acorazados de la 10ª División Panzer. Desde las laderas y la entrada del pueblo, los carros comenzaron a bombardear las casas donde se refugiaban los norteamericanos, abriendo boquetes en fachadas y derrumbando tejados sobre los sótanos llenos de heridos. La infantería alemana, veterana y endurecida por años de guerra, se deslizó detrás del fuego, casa por casa, aprovechando cualquier muro, cualquier cerca, cualquier canaleta congelada para acercarse sin exponerse demasiado. Dentro de Kešternich, la defensa del segundo batallón se fracturó en pequeños núcleos aislados. Una escuadra resistía en un granero hasta agotar la munición. Otra quedaba sepultada cuando un impacto de cañón hacía volar la pared. Las compañías habían perdido a muchos de sus oficiales en las primeras horas y los sargentos improvisaban líneas de resistencia en cocinas, establos o corredores llenos de escombros. Los alemanes avanzaban usando lanzagranadas y cargas huecas en las paredes, abriendo huecos que permitían saltar de una vivienda a la siguiente sin exponerse en la calle. La presión aumentó cuando los Panzers consiguieron situarse en los flancos del pueblo y empezar a disparar por las calles a lo largo, barriendo cualquier intento de movimiento. Bajo ese fuego cruzado, las reservas de munición del segundo batallón empezaron a agotarse. Los intentos de enviar municiones desde la retaguardia se estrellaban contra la artillería enemiga que batía sin descanso los accesos. Algunos mensajeros simplemente desaparecían en la nieve, otros llegaban medio congelados, sin haber conseguido avanzar más que unos pocos cientos de metros. Al mediodía, partes del batallón estaban ya reducidas a intercambiar granadas y disparos sueltos. Otras, simplemente, se quedaban en silencio, suprimidas o destruidas. El comandante del segundo batallón vio cómo su perímetro se encogía manzana a manzana, cómo los alemanes rebosaban las posiciones por las que no podía cubrirse. No había radio fiable, no había artillería de apoyo capaz de disparar sin arrasar a los suyos, no había tanques. Quedaban hombres dispersos, heridos amontonados en sótanos y un puñado de oficiales intentando sostener lo imposible. Cuando los carros y la infantería alemana irrumpieron en el último núcleo de resistencia en torno al puesto de mando improvisado, la situación era insostenible. La mayor parte de las ametralladoras estaban fuera de servicio, las municiones casi agotadas, y no existía ya línea continua que defender. El comandante del batallón, rodeado por sus supervivientes, tomó la decisión que ningún oficial quería tomar: rendirse para evitar una matanza inútil. Él y lo que quedaba de sus compañías fueron hechos prisioneros y conducidos hacia la retaguardia alemana a través de un pueblo que ardía por todas partes.
Kesternich volvió a manos del enemigo. El segundo batallón del 309 había dejado de existir como unidad de combate. De todo el batallón, apenas sobreviviría un puñado de hombres, en torno a un capitán, y poco más de medio centenar de soldados que serían contabilizados como prisioneros. El resto yacía muerto entre los escombros. Estaba disperso como heridos en la nieve o había sido capturado en grupos pequeños a medida que sus posiciones caían. En términos prácticos, el batallón había sido aniquilado. Fuera del pueblo, el mando intentó una reacción inmediata. Restos del tercer batallón del 309 y una fuerza improvisada del 310. Conductores sin vehículo, cocineros, personal de oficinas y hombres de armas pesadas reconvertidos en fusileros, fueron lanzados a la carrera hacia Kesternich. Entraron en los bordes del pueblo, se pegaron a muros y cercas, llegaron a recuperar algunas casas en combates a quemarropa. Pero el enemigo, respaldado por blindados y firme en las posiciones centrales, los expulsó de nuevo con fuertes pérdidas. El contraataque no logró restaurar la situación, solo añadió más nombres a la lista de bajas. Al caer la tarde, Kesternich seguía ardiendo bajo la nieve, en manos alemanas. El intento de la 78ª División por abrirse camino hacia Schmidt se había detenido en seco. En unas pocas horas, un batallón completo del 309 había sido deshecho. La división, que apenas empezaba su historia en el frente europeo, cargaba ya con una herida profunda. Diciembre. Derrota americana y desvío de la atención hacia las Ardenas. Las últimas semanas del año encontraron a la 78ª División de Infantería tratando de consolidar su cabeza de puente en torno a Kesternich, clave para cualquier avance hacia Schmidt y el sistema de presas. El pueblo, reducido a un montón de cascarones de piedra, había cambiado de manos en combates casa por casa. Las compañías que lo defendían eran sombras de sí mismas, mezclas de veteranos exhaustos y reemplazos que apenas conocían los nombres de sus mandos. El terreno estaba congelado, los cadáveres medio cubiertos por la nieve y los caminos tan destrozados que los suministros llegaban tarde o no llegaban. En la madrugada de uno de esos últimos sábados de diciembre, un observador avanzado del 903 Batallón de Artillería divisó un movimiento oscuro en la penumbra. Informó por teléfono de un posible contraataque y dio unas coordenadas aproximadas. En cuestión de minutos, los artilleros de la división prepararon un fuego masivo, varios batallones disparando 5 salvas casi simultáneas. El bosque entero pareció levantarse del suelo cuando la andanada cayó sobre las tropas alemanas que avanzaban a tientas entre la nieve. Por un momento pareció que el aluvión de proyectiles bastaría para detenerlo todo. Gritos, siluetas que huían, el terreno cubierto de cuerpos inmóviles. Pero era solo el preludio. Hacia media mañana el ataque alemán se desató con toda su fuerza. Apoyada por cañones autopropulsados, la 10ª División Panzer, que en otros tiempos había tenido a Rommel como comandante, irrumpió sobre las posiciones adelgazadas de la 78. Se lanzó directamente sobre Kesternich, barriendo las trincheras, reduciendo nidos de ametralladora y envolviendo las casas que aún quedaban en pie. El comandante del segundo batallón del 309 Regimiento, con lo que quedaba de sus hombres, terminó rindiéndose. Fue hecho prisionero junto con la guarnición que todavía resistía. Cuando el fuego cesó, Kesternich estaba otra vez en manos alemanas y el batallón prácticamente había dejado de existir. El mando americano reaccionó con reflejos que ya eran habituales en Hürtgen: improvisar más infantería de donde fuera. El tercer batallón del 309 y una Task Force, formada con compañías del 310, fueron lanzados a un contraataque desesperado. No solo fusileros, choferes que habían perdido sus vehículos, cocineros, escribientes de oficina, especialistas de armas pesadas, cualquiera capaz de sostener un fusil M1 fue enviado hacia el pueblo en ruinas. Lograron entrar en Kesternich entre la nieve y el humo, cruzando calles convertidas en zanjas de escombros, pero la superioridad numérica y de fuego alemana los barrió de nuevo. El contraataque se deshizo en pequeños grupos que retrocedían o quedaban atrapados en sótanos y graneros. Para muchos, Kesternich fue el último nombre que escucharían en esta guerra. Mientras tanto, en otras partes del bosque, la historia se repetía con mínimas variaciones. Las unidades que habían resistido en noviembre, restos de la 4ª División, elementos de la 8ª y de la 1ª,
seguían clavadas a sus sectores, sometidas a un desgaste constante. Los enfermos por pie de trinchera, neumonías y congelaciones se acumulaban en los puestos de socorro. Los cuadros veteranos que daban cohesión a las compañías habían sido diezmados. En algunos casos, la proporción de bajas alcanzaba o superaba el 100%. Regimientos que entraban con su fuerza nominal y que semanas después debían ser reconstruidos por completo con reemplazos recién llegados desde Estados Unidos. A finales de noviembre, el meteorólogo jefe de la Wehrmacht, Karl Recknagel, predijo que a partir del 16 de diciembre habría un periodo de nieblas, lluvias y nevadas sobre el Eifel y las Ardenas, el clima del Führer, ideal para ocultar una ofensiva y neutralizar la supremacía aérea aliada. Con ese informe sobre la mesa, Hitler fijó finalmente la fecha de su gran contraataque, la madrugada del 16 de diciembre de 1944. Lo que seguía siendo, para los hombres en el bosque, una batalla de desgaste sin sentido, se integraba ahora en una apuesta estratégica mucho mayor. El choque no tardó en sentirse. Aquella mañana, mientras en la retaguardia se preparaba una comida especial para celebrar el nombramiento de Eisenhower como general de 5 estrellas, los observadores de artillería empezaron a informar de movimientos masivos y de concentraciones de fuego en sectores que hasta entonces habían estado relativamente tranquilos. El ataque alemán se extendió como un incendio a través del frente de las Ardenas, sorprendiendo a divisiones cansadas, unidades de descanso y centros logísticos desprevenidos. Para los hombres de Hurtgen, la primera impresión fue que se trataba de otro contraataque local, más intenso de lo habitual. Solo cuando los informes dijeron que los alemanes avanzaban hacia el oeste, adentrándose en Bélgica, quedó claro que algo mucho más grande se estaba desarrollando. La paradoja era brutal. En el mismo momento en que las tropas en Hurtgen seguían cayendo en emboscadas, pisando minas o muriendo bajo los árboles astillados, la atención mediática y política se alejaba definitivamente del bosque. La ofensiva alemana en las Ardenas acaparó los titulares, la preocupación de los mandos y más tarde la memoria colectiva. Hurtgen, en cambio, se desvanecía en los comunicados bajo fórmulas vagas como actividad limitada o combates locales, aunque en realidad la sangría continuaba. Cuando por fin terminó la larga lucha en el bosque, a comienzos de 1945, el balance era demoledor. En 6 meses, 8 divisiones de infantería y 2 acorazadas estadounidenses, además de varias unidades menores, habían sido comprometidas en ese sector. Muchas compañías de fusileros habían sufrido pérdidas de hasta el 50% en apenas 2 semanas. 2 regimientos, el 60º de la 9ª División y el 22º de la 4ª, fueron literalmente destruidos 2 veces. Al final, cerca de 30.000 soldados estadounidenses habían muerto o resultado heridos en Hurtgen, sin contar los miles que fueron evacuados por agotamiento de combate o enfermedades relacionadas con las condiciones extremas. El precio pagado por esa porción de bosque, de apenas unas 50 millas cuadradas, fue desproporcionado respecto al resultado alcanzado. Cuando el alto mando terminó de comprender que la captura de las presas del Roer era el único objetivo estratégico realmente importante, ya era tarde. Las instalaciones seguían en manos alemanas, listas para ser utilizadas como arma hidrográfica si los aliados intentaban cruzar el río. Las operaciones para apoderarse de ellas tendrían que esperar hasta febrero, y su retraso añadiría más nombres a la lista de bajas británicas y canadienses en el frente del Roer. Para los veteranos que salieron vivos del bosque, sin embargo, las cifras oficiales no podían reflejar lo que significó aquel lugar. En la Navidad de 1944, mientras el mundo miraba con horror el avance alemán en las Ardenas, la batalla del bosque de Hurtgen ya estaba perdida. Militarmente, por el coste absurdo frente a los escasos resultados. Moralmente, por el abismo que abrió entre los soldados que la pelearon y los mandos que se negaron a admitir que nunca debió haberse librado.